No consiguió el empleo soñado hasta que ayudó a un millonario con su auto averiado. El sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza salió de la concesionaria BMW en Avenida Américas con el corazón más pesado que nunca. A sus 34 años y con 16 años de experiencia como mecánico, acababa de recibir la noticia que había temido durante toda la entrevista. No había conseguido el puesto de técnico especializado que representaba su sueño profesional. «Lo sentimos, señor Mendoza», le había dicho el gerente de servicio con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Su experiencia es impresionante, pero buscamos a alguien con certificaciones internacionales de la marca. Quizás en el futuro...» Roberto asintió con dignidad. Estrechó la mano del gerente y salió sin permitir que la decepción se reflejara en su rostro. Afuera, bajo el sol abrasador, se permitió un momento de frustración. Había trabajado toda su vida para llegar a ese punto, perfeccionando sus habilidades en talleres pequeños, estudiando por las noches, ahorrando cada peso para comprar herramientas de calidad. Pero las certificaciones oficiales de marcas europeas costaban más de 80,000 pesos, dinero que simplemente no tenía. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto caminó por Avenida Américas hacia la parada del camión. Su uniforme de mecánico limpio y planchado contrastaba con la derrota que sentía por dentro. Había llegado a esa entrevista con tanta esperanza, convencido de que su competencia hablaría por sí sola. Trabajaba actualmente en Taller Hernández, un pequeño negocio familiar en la colonia Atlas, donde ganaba apenas 6,000 pesos al mes. Suficiente para ayudar a su madre viuda y pagar la renta de su modesto departamento, pero insuficiente para aspirar a algo más. La concesionaria BMW ofrecía 18,000 pesos mensuales, prestaciones completas y, lo más importante, la oportunidad de trabajar con la tecnología automotriz más avanzada. Roberto llevaba años soñando con diagnosticar sistemas computarizados de última generación, trabajar con motores turboalimentados de alto rendimiento, dominar las complejidades de los sistemas híbridos. Pero ese sueño acababa de alejarse nuevamente. Mientras esperaba el camión bajo la sombra escasa de un poste, Roberto observaba los vehículos de lujo que salían y entraban de la concesionaria: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche. Cada uno representaba un nivel de sofisticación mecánica que anhelaba comprender completamente. Conocía los principios básicos, había estudiado manuales técnicos descargados de Internet, había visto innumerables videos de capacitación, pero nunca había tenido acceso real a esos vehículos en un ambiente de trabajo profesional. El camión llegó y Roberto subió, pagando sus 950 pesos y buscando un asiento junto a la ventana. El recorrido hasta su colonia tomaría casi 1 hora en el tráfico de media tarde de Guadalajara. Mientras el camión avanzaba lentamente por las calles congestionadas, Roberto miraba hacia afuera sin ver realmente, perdido en sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo más tendría que trabajar en talleres pequeños? ¿Llegaría algún día a demostrar su verdadero potencial? Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «¿Cómo te fue, mijo?» Roberto suspiró. Su madre, doña Carmen, siempre había creído en él, incluso cuando su padre murió hace 6 años y él tuvo que abandonar sus estudios de ingeniería automotriz para trabajar tiempo completo y sostener a la familia. Tecleó una respuesta: «No salió bien, pero no te preocupes, seguiré intentando». Guardó el teléfono y cerró los ojos por un momento, dejando que el movimiento del camión lo meciera. Cuando los abrió nuevamente, algo llamó su atención. A través de la ventana,
En un estacionamiento de una plaza comercial que el camión pasaba en ese momento, vio un BMW Serie 7 negro con el cofre levantado y una figura masculina observando el motor con evidente confusión. Roberto sintió un impulso inmediato. Ese era un modelo que había estudiado específicamente para la entrevista de esa mañana. Conocía cada sistema de ese vehículo. Sin pensarlo demasiado, jaló el cordel para solicitar parada. «¿Aquí, joven?», preguntó el chofer con sorpresa. No era una parada común. «Sí, por favor», respondió Roberto, levantándose rápidamente. Bajó del camión y caminó de regreso hacia la plaza comercial. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez necesitaba demostrar, aunque fuera a un desconocido, que su conocimiento valía algo. Tal vez simplemente no podía dejar pasar la oportunidad de trabajar, aunque fuera por unos minutos, con el tipo de vehículo que representaba su sueño profesional. Al acercarse al estacionamiento, Roberto observó mejor la escena. El hombre junto al BMW parecía tener unos 60 años. Vestía jeans desgastados, una camisa a cuadros desabrochada y botas de trabajo gastadas. Su rostro curtido por el sol mostraba frustración mientras miraba el motor como si fuera un rompecabezas imposible. El vehículo era impresionante, un BMW Serie 7 2020, negro brillante con interiores de cuero color crema. Pero había una incongruencia notable entre el auto de lujo y la apariencia humilde del hombre que lo conducía. Roberto se acercó con respeto, sin querer asustar al hombre. «Disculpe, señor», dijo con voz clara pero cortés. «¿Tiene algún problema con el auto? Soy mecánico». El hombre levantó la vista. Sus ojos grises evaluaron a Roberto de arriba a abajo, notando su uniforme de mecánico y sus manos manchadas de grasa que ningún jabón podía quitar completamente. «Este maldito carro se paró de repente», respondió el hombre con acento norteño marcado. «El tablero se llenó de luces y ya no quiere arrancar. No entiendo nada de estas cosas electrónicas modernas». Roberto se acercó al vehículo. Su corazón latía más rápido por la emoción de estar frente a una máquina así. «¿Puedo echarle un vistazo?». El hombre dio un paso atrás, extendiendo la mano en un gesto de adelante. «Por favor, si sabes algo de estos carros alemanes, te lo agradecería mucho. Ya llamé a la grúa, pero me dijeron que tardará más de 2 horas». Roberto se inclinó sobre el motor. Sus ojos expertos inmediatamente comenzaron a analizar. El V8 biturbo de 4.4 litros estaba impecable, limpio como si acabara de salir de agencia. Verificó las conexiones visibles, buscó señales evidentes de falla. «¿Qué estaba haciendo cuando se apagó?», preguntó Roberto sin levantar la vista del motor. «Iba a buena velocidad en el periférico», explicó el hombre. «De repente empezó a perder potencia como si le cortaran el combustible de a poquito. Me alcancé a salir y vine aquí antes de que se muriera completamente». Roberto asintió, procesando la información. Las luces del tablero que se encendieron eran naranjas o rojas. «Había de todo, parecía árbol de Navidad», respondió el hombre con frustración. «Una que decía motor y otra que era como un rayo». Roberto visualizó mentalmente el sistema del BMW Serie 7. Los síntomas describían un problema clásico, pero complejo. Falla en el sistema de gestión del motor, posiblemente relacionada con los sensores de presión de combustible, o más probablemente con el módulo de control del tren de potencia. «¿Tiene las llaves del auto?», preguntó Roberto. El hombre se las entregó sin vacilar, algo que Roberto notó con cierta sorpresa. No cualquiera confiaría sus llaves a un desconocido, especialmente las de un vehículo de más de 1 millón de pesos. Roberto se sentó en el asiento del conductor, insertó la llave y giró a posición de contacto sin arrancar. El tablero se iluminó efectivamente como un árbol navideño. Check engine, falla de transmisión, control de tracción desactivado, múltiples advertencias.
Pero Roberto sabía que en estos sistemas computarizados, las luces eran a menudo síntomas secundarios de un problema primario. Intentó arrancar el motor. El motor de arranque giraba perfectamente, lo que descartaba problemas eléctricos básicos, pero el motor no encendía. Ni siquiera tosía o intentaba prender. Eso era significativo. Roberto salió del auto y regresó al motor. ¿Tiene herramientas en la cajuela?, preguntó. Nada más un gato y una llave de cruz, respondió el hombre. Esto se compró usado hace poco y no le he puesto nada. Roberto asintió. Tendría que trabajar prácticamente con las manos desnudas, pero había aprendido a diagnosticar así durante años de escasez en talleres pequeños. Se agachó y examinó la parte inferior del motor, buscando fugas o desconexiones. Luego, con cuidado, desconectó uno de los conectores del sistema de combustible y lo volvió a conectar, escuchando el clic característico. Hizo lo mismo con el conector principal del módulo de control del motor, verificando que estuviera firmemente asentado. El problema está en el sistema de gestión electrónica, explicó Roberto mientras trabajaba. Por los síntomas que describe, el módulo de control perdió comunicación con los sensores de combustible. Pudo haber sido por una desconexión momentánea o un glitch en el sistema. ¿Y eso se puede arreglar?, preguntó el hombre con esperanza. Voy a intentar reiniciar el sistema, dijo Roberto. A veces estos módulos quedan en modo de protección y necesitan un reset manual. Roberto desconectó la terminal negativa de la batería, algo que requirió usar una moneda como improvisada herramienta para aflojar la tuerca. Esperó exactamente 60 segundos, contándolos mentalmente, y luego volvió a conectar la terminal. Era un procedimiento que había aprendido de manuales técnicos, pero nunca había tenido oportunidad de aplicar en un BMW Serie 7 real. Ahora intente arrancar, dijo Roberto haciéndose a un lado. El hombre se sentó en el asiento del conductor, giró la llave, y el motor cobró vida inmediatamente con el ronroneo suave y poderoso característico del V8 alemán. Las luces del tablero se apagaron una por una, quedando solo las normales. El hombre salió del auto con una sonrisa enorme en el rostro. «¡No lo puedo creer!». «¿Cómo supiste qué hacer?». «Experiencia y estudio», respondió Roberto modestamente, limpiando sus manos en un pañuelo que sacó de su bolsillo. Los sistemas electrónicos modernos son complejos, pero siguen lógicas de diagnóstico específicas. El síntoma de pérdida gradual de potencia, seguido de apagado total, junto con las múltiples luces de advertencia, me indicó que era un problema del módulo de control, no una falla mecánica real. El hombre lo miraba con una mezcla de admiración y curiosidad. «Hablas como ingeniero, no como mecánico de taller». Roberto sonrió con un toque de tristeza. «Estudié 2 años de ingeniería automotriz en el TEC de Guadalajara antes de tener que dejar la escuela por razones familiares. Pero nunca dejé de estudiar por mi cuenta». «¿Y dónde trabajas ahora?», preguntó el hombre con genuino interés. «En un taller pequeño en la colonia Atlas», respondió Roberto. «Trabajo con todo tipo de vehículos, pero raramente llegan autos alemanes de lujo. De hecho, justo venía de una entrevista en la concesionaria BMW de Avenida Américas». «¿Y cómo te fue?». La pregunta era casual, pero había algo en el tono del hombre que sugería un interés más profundo. Roberto vaciló un momento antes de responder. «No me dieron el puesto. Dijeron que mi experiencia era buena, pero que necesitaba certificaciones oficiales de la marca». El hombre asintió lentamente, como si procesara esa información cuidadosamente. «Pero acabas de diagnosticar y resolver un problema en un BMW Serie 7 en menos de 10 minutos, sin herramientas especializadas, usando solo tu conocimiento. ¿Y te dijeron que no eras lo suficientemente calificado?». Roberto se encogió de hombros. «Las certificaciones son importantes en concesionarias de lujo». «Entiendo su punto de vista.
Yo no lo entiendo, respondió el hombre con un tono que sugería más autoridad de la que su apariencia humilde indicaba. El conocimiento real debería valer más que un papel en la pared. Hubo un momento de silencio mientras ambos hombres se miraban. Roberto sintió que había algo más en esa conversación, pero no podía identificar exactamente qué. «¿Cuánto te debo por el servicio?», preguntó finalmente el hombre, sacando su cartera. «Nada, señor», respondió Roberto inmediatamente. «No hice realmente ningún trabajo, solo un diagnóstico y un reset del sistema. Cualquier mecánico con conocimientos básicos podría haberlo hecho». El hombre sonrió de una manera extraña, como si Roberto hubiera dicho exactamente lo que esperaba escuchar. «No, cualquier mecánico no podría haberlo hecho. La mayoría hubiera insistido en llevarlo al taller, cobrar un diagnóstico completo y probablemente cambiar partes que no necesitaban cambiarse». Sacó 500 pesos de su cartera y los extendió hacia Roberto. «Por favor, acéptalo. Te ganaste esto honestamente». Roberto dudó, pero finalmente aceptó el dinero. «Gracias, señor». «Es usted muy generoso». «Me llamo Fernando», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Fernando Villarreal». «Roberto Mendoza», respondió Roberto, estrechando firmemente la mano del hombre. Notó que, a pesar de su apariencia de trabajador, Fernando tenía un reloj Rolex en la muñeca, parcialmente oculto por la manga de su camisa. Era una incongruencia que no pasó desapercibida, pero Roberto no hizo comentario alguno. «Roberto, ¿tienes una tarjeta o algún número donde pueda contactarte?», preguntó Fernando. «Si vuelvo a tener problemas con este carro, me gustaría que lo revisaras tú». Roberto sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo y escribió su número de celular. «Claro, señor Fernando. Cuando guste». Fernando tomó el papel, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su cartera. «Nos vemos pronto, Roberto, y gracias de nuevo». Subió al BMW, que ahora funcionaba perfectamente, y se alejó del estacionamiento con una suavidad que solo los autos de lujo alemanes pueden lograr. Roberto lo observó irse, luego miró los 500 pesos en su mano. Era más de lo que ganaba en un día completo en el taller Hernández. Guardó el dinero en su bolsillo y caminó de regreso a la parada del camión, sintiéndose extrañamente esperanzado a pesar de la decepción de la mañana. No sabía por qué, pero sentía que ese encuentro casual significaba algo más que un simple trabajo de diagnóstico en un estacionamiento. Lo que Roberto no podía saber era que Fernando Villarreal no era simplemente un hombre con un BMW. Era el fundador y dueño de Grupo Villarreal Automotriz, el conglomerado más grande de concesionarias de autos de lujo en todo el occidente de México. Dueño de 12 concesionarias que representaban marcas como Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche y Jaguar, Fernando había construido un imperio valuado en más de 2.000 millones de pesos. Pero a diferencia de muchos empresarios millonarios, Fernando mantenía un perfil bajo, prefería vestir ropa sencilla y, ocasionalmente, probaba a las personas que conocía para evaluar su verdadero carácter. El BMW que Roberto acababa de reparar era efectivamente propiedad de Fernando, pero la falla no había sido completamente accidental. Fernando había desconectado intencionalmente uno de los sensores de gestión del motor esa mañana, creando exactamente el tipo de problema que un mecánico competente, pero sin herramientas especializadas, podría diagnosticar y resolver. Era una prueba que Fernando había diseñado después de escuchar casualmente la conversación de Roberto con el gerente de la concesionaria BMW de Avenida Américas, una de las 12 concesionarias que Fernando poseía. El gerente había sido instruido específicamente esa mañana para rechazar a Roberto, no porque no fuera calificado, sino porque Fernando quería ver cómo reaccionaría ante la decepción.
Y luego, Fernando había, casualmente, estacionado su BMW en el camino que Roberto tomaría de regreso a su casa. Mientras conducía de regreso a su oficina en Zapopan, Fernando sonreía para sí mismo. Roberto Mendoza había pasado la primera prueba con excelentes calificaciones. No solo había diagnosticado correctamente el problema sin herramientas computarizadas, sino que también había rechazado cobrar por el servicio, demostrando una integridad que Fernando valoraba por encima de cualquier certificación. Pero Fernando no era hombre de decisiones apresuradas. Había construido su imperio siendo cuidadoso, evaluando a las personas en múltiples situaciones antes de confiar en ellas. Roberto tendría que pasar más pruebas antes de que Fernando revelara quién era realmente y qué oportunidad tenía preparada para él. Al llegar a su oficina, un edificio moderno de cristal en el exclusivo parque corporativo de Zapopan, Fernando llamó a su asistente personal, Gabriela Ruiz, una mujer de 45 años que llevaba trabajando con él 20 años. «Gabriela, necesito que investigues a una persona», dijo Fernando, entregándole el papel con el número de Roberto. Discreción total, como siempre. «Quiero saber todo sobre Roberto Mendoza, su historial laboral, su situación familiar, referencias de anteriores empleadores y especialmente su reputación moral y profesional». Gabriela, acostumbrada a estas solicitudes poco convencionales de su jefe, simplemente asintió. «¿Qué tan urgente es?» «Tengo particular interés en este caso», respondió Fernando. «Me gustaría tener un informe completo para el lunes». Era jueves, lo que significaba que Gabriela tendría que trabajar el fin de semana. Pero la compensación adicional que Fernando siempre pagaba por estos trabajos urgentes hacía que valiera la pena. «Lo tendrás el lunes a primera hora», confirmó Gabriela, saliendo de la oficina para comenzar su investigación. Mientras tanto, Roberto llegaba finalmente a su departamento en la colonia Atlas, un modesto segundo piso en un edificio de 4 plantas. Su madre ya estaba preparando la cena cuando entró. «Mijo, ¿cómo te fue?», preguntó doña Carmen, una mujer de 58 años, que había envejecido prematuramente por las preocupaciones y el trabajo duro. «No conseguí el empleo, mamá», admitió Roberto, quitándose sus zapatos en la entrada. «Pero algo bueno pasó hoy». Le contó sobre el encuentro con Fernando y el BMW, mostrándole los 500 pesos que había ganado. Doña Carmen sonrió, secándose las manos en el delantal. «Dios siempre provee, mijo. Tal vez ese trabajo en la concesionaria no era para ti. Algo mejor vendrá». Roberto abrazó a su madre, agradecido por su fe inquebrantable. Esa noche, después de cenar, Roberto se sentó en su pequeño escritorio en su habitación y abrió su laptop, una computadora de 5 años que había comprado usada, pero que mantenía funcionando perfectamente. Buscó información sobre BMW Serie 7, repasando los diagramas de sistemas electrónicos, estudiando los procedimientos de diagnóstico que había memorizado para la entrevista fallida de esa mañana. El viernes transcurrió normalmente en el taller Hernández. Roberto llegó a las 7 de la mañana como siempre y trabajó en varios vehículos. Cambió balatas en un Nissan Tsuru, diagnosticó un problema de alternador en un Volkswagen Jetta y realizó un servicio completo en un Chevrolet Aveo. Trabajos rutinarios que podía hacer con los ojos cerrados, pero que no representaban ningún desafío profesional. Durante el almuerzo, su teléfono sonó con un número desconocido. «Roberto Mendoza», preguntó una voz masculina al otro lado. «Sí, él habla». «Soy Fernando Villarreal. Nos conocimos ayer en el estacionamiento». Roberto se enderezó inmediatamente, sorprendido por la llamada. «Señor Fernando, ¿cómo está? ¿Todo bien con el BMW?» «El carro funciona perfectamente», respondió Fernando. «De hecho, por eso te llamo. Tengo otro vehículo con un problema más complejo.
Me preguntaba si podrías echarle un vistazo este sábado por la mañana. Por supuesto, te pagaría por tu tiempo. Roberto consideró la oferta. Los sábados normalmente descansaba o ayudaba a su madre con mandados, pero la oportunidad de trabajar en otro vehículo de lujo y ganar dinero extra era tentadora. Claro, señor Fernando. ¿A qué hora y dónde? ¿Conoces el fraccionamiento residencial Bugambilias en Zapopan? Era una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Sí, sé dónde está. Perfecto. Te espero mañana a las 9 de la mañana en el número 450 de Avenida Inglaterra. Es una casa con portón negro y jardín grande. No puedes perderte. Ahí estaré puntual, confirmó Roberto. Excelente. Hasta mañana, Roberto. Fernando colgó, y Roberto se quedó mirando su teléfono con una mezcla de emoción y curiosidad. ¿Por qué un hombre que claramente tenía recursos para llevar sus autos a cualquier concesionaria quería que él, un mecánico de taller pequeño, trabajara en sus vehículos? El sábado amaneció despejado y caluroso. Roberto se levantó a las 6 de la mañana, se duchó cuidadosamente, se puso su uniforme más limpio y preparó su pequeña caja de herramientas básicas. Le dijo a su madre que tenía un trabajo especial y que regresaría antes del mediodía. Tomó 2 camiones para llegar a Zapopan, un viaje de casi 1 hora. Residencial Bugambilias era todavía más impresionante de lo que Roberto recordaba. Calles perfectamente pavimentadas, jardines inmaculados, casas enormes con arquitectura moderna. Se sintió un poco fuera de lugar caminando por esas calles con su caja de herramientas, pero siguió las indicaciones hasta encontrar el número 450. La casa era espectacular. 2 pisos, fachada moderna con grandes ventanales, jardín frontal con palmeras y un portón negro de hierro forjado. Roberto tocó el timbre. «¿Sí?», respondió una voz por el intercomunicador. «Soy Roberto Mendoza. El señor Fernando me citó a las 9». «Adelante», dijo la voz, y el portón comenzó a abrirse automáticamente. Roberto caminó por el sendero de piedra hasta la puerta principal, donde Fernando ya lo esperaba. Pero esta vez, Fernando vestía diferente. Pantalones de vestir, camisa polo de marca y zapatos casuales, pero claramente caros. «Roberto, qué puntual», saludó Fernando con una sonrisa, estrechando su mano. «Pasa, por favor». Roberto entró a la casa, tratando de no parecer demasiado impresionado por el interior. Pisos de mármol, muebles de diseñador, obras de arte en las paredes. «El carro está en el garaje», dijo Fernando, guiándolo a través de la casa hacia una puerta que llevaba a un garaje de 3 espacios. Cuando Fernando abrió la puerta del garaje, Roberto tuvo que contener una exclamación. Ahí, perfectamente alineados, había 3 vehículos: un Mercedes-Benz clase S plateado, un Porsche 911 rojo y un Audi A8 negro. Era una colección que valía fácilmente más de 5 millones de pesos. «El problema es con el Mercedes», explicó Fernando, caminando hacia el clase S. «Ha estado haciendo un ruido extraño cuando freno, y el otro día la luz de advertencia del sistema de frenos se encendió por un momento y luego se apagó». Roberto se acercó al Mercedes, sintiendo que estaba en un sueño. Un Mercedes-Benz clase S era considerado uno de los autos más tecnológicamente avanzados del mundo, con sistemas de seguridad y confort que representaban la cúspide de la ingeniería automotriz. «¿Puedo manejarlo para escuchar el ruido?», preguntó Roberto. Fernando le entregó las llaves sin dudar. «Por supuesto, hay espacio en la calle privada para que le des unas vueltas». Roberto se sentó en el asiento del conductor, sintiendo el lujo del cuero Napa y la tecnología que lo rodeaba. Arrancó el motor, tan silencioso que apenas se escuchaba, y salió del garaje con cuidado extremo. Condujo lentamente por la calle privada del fraccionamiento, acelerando y frenando varias veces.
Efectivamente, al frenar escuchaba un ligero chirrido metálico casi imperceptible, pero ahí estaba. No era el ruido normal de balatas gastadas, era algo más sutil. Regresó a la casa y estacionó el Mercedes en el garaje. Fernando lo esperaba con expresión expectante. ¿Qué piensas? Roberto salió del auto y se agachó para inspeccionar las ruedas. ¿Tiene un gato hidráulico y una llave de cruz? Tengo todo lo necesario, respondió Fernando, abriendo un armario en el garaje que revelaba un conjunto impresionante de herramientas profesionales. Durante la siguiente hora, Roberto trabajó metódicamente en el Mercedes. Levantó el auto, quitó las ruedas delanteras y examinó el sistema de frenos con detalle. Los discos estaban en perfecto estado. Las balatas tenían todavía más del 60% de vida útil. Pero entonces lo vio. Una pequeña pieza de metal, probablemente un fragmento de algo que había caído al disco, estaba alojada entre la balata y el soporte. Era tan pequeño que fácilmente podría haberse pasado por alto. Aquí está el problema, dijo Roberto, mostrándole a Fernando la pequeña pieza de metal con unas pinzas. Este fragmento estaba causando el ruido al rozar contra el disco. Lo bueno es que no causó ningún daño real. Limpió cuidadosamente el área, verificó que no hubiera más fragmentos, lubricó los puntos de contacto apropiados y volvió a ensamblar todo. Repitió el proceso en las 4 ruedas para asegurarse de que no hubiera problemas similares. Respecto a la luz de advertencia que se encendió momentáneamente, continuó Roberto, probablemente fue el sensor de desgaste de balatas que hizo contacto brevemente con el fragmento de metal. Ahora que lo quité, no debería volver a pasar. Limpió las herramientas, las regresó a su lugar en el armario con el mismo orden en que las había encontrado y se lavó las manos en el lavabo del garaje. «Listo, señor Fernando. Puede probarlo ahora». Fernando condujo el Mercedes por la calle privada, frenando varias veces. El ruido había desaparecido completamente. Regresó con una sonrisa de satisfacción. «Perfecto. ¿Cuánto te debo?» Roberto calculó mentalmente. En el taller Hernández, ese trabajo habría costado unos 300 pesos más el costo de las partes si hubieran sido necesarias, pero no había usado partes nuevas. «¿500 pesos está bien?», sugirió. Fernando sacó su cartera y le entregó 1000 pesos. «Te lo ganaste. Trabajas con mucho cuidado y profesionalismo». Roberto quiso protestar que era demasiado, pero la mirada de Fernando le indicó que sería inútil. Aceptó el dinero con gratitud. «Gracias, señor Fernando». «Dime una cosa, Roberto», dijo Fernando, su tono volviéndose más serio. «Si hubieras encontrado que las balatas sí necesitaban cambiarse, me lo habrías dicho, aunque eso significara más trabajo y más dinero para ti». La pregunta tomó a Roberto por sorpresa, pero respondió sin dudar. Por supuesto que se lo hubiera dicho. Un mecánico honesto no inventa problemas para ganar más dinero. Eso destruye la confianza y a largo plazo arruina la reputación. Fernando asintió lentamente, como si Roberto acabara de confirmar algo importante. Y si las balatas hubieran estado al límite de su vida útil, digamos al 30%, pero todavía funcionales, ¿qué habrías recomendado? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Le habría explicado la situación con honestidad. Le diría que las balatas funcionan todavía, pero que se están acercando al punto donde necesitarán cambiarse pronto. Le daría información para que usted tomara la decisión. Puede cambiarlas ahora y tener paz mental, o puede esperar un poco más, pero debe estar consciente de que en unos meses será necesario. La decisión final siempre es del cliente. Mi trabajo es darle información precisa. Fernando sonrió ampliamente. Esa es exactamente la respuesta correcta. ¿Has pensado alguna vez en trabajar en una concesionaria de lujo, Roberto? La pregunta dolió un poco, viniendo tan pronto después de su rechazo en BMW.
Lo intenté ayer, señor Fernando, pero no tengo las certificaciones que requieren. Las certificaciones son papel, respondió Fernando con un tono que sugería autoridad. El conocimiento real, la honestidad y la ética de trabajo son lo que realmente importa. Hubo un momento de silencio, y Roberto sintió que Fernando estaba a punto de decir algo importante, pero entonces el timbre de la casa sonó. «Disculpa un momento», dijo Fernando caminando hacia la puerta principal. Regresó un minuto después con una expresión que sugería que debía atender algo urgente. «Roberto, tengo que atender un asunto de negocios, pero me gustaría que nos viéramos de nuevo. ¿Estás disponible el próximo miércoles en la tarde?» «Trabajo hasta las 6 en el taller», respondió Roberto. «¿Puede ser después de las 6:30? Perfecto. Te veo a las 7 de la noche. Te mandaré la dirección por mensaje». Fernando acompañó a Roberto hasta la puerta, y cuando se despidieron, Roberto caminó hacia la parada del camión con 1.500 pesos más en su bolsillo de los que tenía esa mañana, y una sensación creciente de que algo inusual estaba sucediendo. El lunes, cuando Fernando llegó a su oficina, Gabriela ya lo esperaba con un folder grueso. «El informe sobre Roberto Mendoza», dijo, colocándolo en su escritorio. Fernando lo abrió y comenzó a leer. Era exhaustivo. Roberto Mendoza, 34 años, había trabajado en 5 talleres diferentes durante su carrera, siempre con referencias excepcionales. Sus antiguos empleadores lo describían como el mejor mecánico que hemos tenido, extraordinariamente honesto, nunca llegó tarde un solo día. Los clientes lo pedían específicamente. No había un solo comentario negativo sobre su trabajo o su carácter. La investigación reveló que Roberto había abandonado sus estudios en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, no por problemas académicos, sino porque su padre, quien trabajaba como chofer de camión de carga, había muerto en un accidente en la carretera. Roberto, como único hijo, tuvo que abandonar la escuela en su 3er semestre para mantener a su madre, quien trabajaba como empleada doméstica, pero no ganaba suficiente para cubrir todos los gastos. Lo más impresionante del informe era que Roberto había continuado estudiando por su cuenta. Gabriela había encontrado que Roberto era miembro activo de varios foros en línea de mecánica automotriz, donde otros profesionales frecuentemente le pedían consejo sobre problemas complejos. Había completado múltiples cursos en línea sobre sistemas electrónicos automotivos, diagnóstico computarizado y tecnologías híbridas, todo autofinanciado y realizado durante sus noches y fines de semana. «También investigué su situación financiera», continuó Gabriela. «Vive modestamente en un departamento rentado con su madre. No tiene deudas, no consume alcohol ni drogas y destina aproximadamente el 20% de su salario mensual para ahorrar para herramientas profesionales y cursos de capacitación». Varios comerciantes de la colonia Atlas confirmaron que siempre paga puntualmente y es respetuoso con todos. Fernando cerró el folder con satisfacción. «Es incluso mejor de lo que pensé». «¿Qué planeas hacer con esta información?», preguntó Gabriela curiosa. Fernando sonrió. «Voy a ofrecerle una oportunidad que podría cambiar su vida. Pero primero, necesito que prepare algunos documentos». Durante los siguientes días, Fernando ejecutó su plan cuidadosamente. El miércoles por la tarde le envió a Roberto un mensaje con una dirección: la sede corporativa de Grupo Villarreal Automotriz en el Parque Corporativo de Zapopan. Roberto llegó puntualmente a las 7 de la noche, confundido al encontrarse frente a un imponente edificio de oficinas en lugar de una residencia o taller. Le había dicho a Fernando que tenía un problema con un vehículo, pero este lugar no parecía apropiado para reparaciones. En la recepción, una guardia de seguridad lo recibió. «¿Roberto Mendoza?» «Sí, tengo una cita con el señor Fernando Villarreal».
Piso 8, oficina principal. El elevador está a su derecha. Roberto subió en el elevador, cada vez más confundido. El edificio era elegante, moderno, claramente corporativo. ¿Qué hacía Fernando aquí? Las puertas del elevador se abrieron directamente en una recepción del 8º piso, donde Gabriela lo esperaba. «Señor Mendoza, pase por favor. El señor Villarreal lo está esperando». Lo guió a través de una sala de juntas con vista panorámica de Guadalajara hasta una oficina en la esquina del edificio. Fernando estaba detrás de un escritorio ejecutivo masivo, vestido con traje formal. «Roberto, adelante, siéntate por favor». Roberto entró lentamente, su confusión aumentando. Esta no era la misma persona casual que había conocido en el estacionamiento o en la casa de Bugambilias. Este era claramente un ejecutivo de alto nivel. «Supongo que te estarás preguntando qué está pasando», comenzó Fernando, sonriendo ante la expresión de Roberto. «Permíteme presentarme apropiadamente. Soy Fernando Villarreal, fundador y director general de Grupo Villarreal Automotriz, el conglomerado de concesionarias de lujo más grande del occidente de México. Somos dueños de 12 concesionarias, incluyendo la BMW de Avenida Américas, donde fuiste a entrevista el jueves pasado». Roberto sintió que el piso se movía debajo de él. ¿Usted es el dueño de la concesionaria BMW? «De esa y de 11 más», confirmó Fernando. «Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Jaguar, todas en Guadalajara, Puerto Vallarta y Aguascalientes». «Pero entonces, ¿por qué?» Roberto no podía terminar la pregunta. «¿Por qué me vestí como trabajador y te pedí que repararas mi auto?», completó Fernando. «Porque quería conocerte sin las barreras que el dinero y el poder crean. Quería ver quién eras realmente cuando pensabas que yo era solo un hombre común con un auto descompuesto». Roberto procesaba lentamente la información. «El problema del BMW fue a propósito». «Parcialmente», admitió Fernando. «Desconecté un sensor para crear un problema real pero solucionable. Quería ver cómo lo manejarías sin equipos especializados. Y me impresionaste enormemente». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana contemplando la ciudad iluminada. «Roberto, he construido este negocio durante 35 años. Empecé con un solo taller pequeño, similar al taller Hernández, donde trabajas ahora. Sé reconocer el talento real cuando lo veo. Durante estos días te he probado en diferentes situaciones. Tu conocimiento técnico es excepcional. Tu honestidad es incuestionable, tu ética de trabajo es impecable y lo más importante, tienes hambre de conocimiento y mejoría constante». Se volvió para mirar directamente a Roberto. «Quiero ofrecerte un puesto en mi empresa, no como mecánico regular, sino como gerente técnico de capacitación y control de calidad. Serías responsable de entrenar a los mecánicos de todas nuestras concesionarias, establecer estándares de calidad de servicio y supervisar que se cumplan los más altos niveles de competencia técnica en toda la organización». Roberto se quedó sin palabras. Había ido esperando reparar un auto y se encontraba con una oferta de trabajo que superaba sus sueños más ambiciosos. «Señor Villarreal, yo no tengo las certificaciones». «Te conseguiremos todas las certificaciones que necesites», interrumpió Fernando. «La empresa pagará por tu capacitación completa en Alemania, Japón, Estados Unidos, donde sea necesario. Pero eso es secundario. Lo que me interesa es tu talento natural y tu carácter. El salario inicial sería de 25,000 pesos mensuales, más prestaciones superiores a las de ley, más bonos por desempeño. Tendrías tu propia oficina, un auto de la empresa y presupuesto para continuar tu educación». Roberto sentía que estaba soñando. Esa cantidad era más de 4 veces lo que ganaba en el taller Hernández. «Pero hay algo más importante que el dinero», continuó Fernando.
vas a tener la oportunidad de impactar la vida de docenas de mecánicos jóvenes, enseñándoles no solo habilidades técnicas, sino también los valores de honestidad e integridad que tú representas. ¿Por qué yo?, preguntó Roberto finalmente. ¿Por qué alguien como usted se tomaría tantas molestias para probarme y ofrecerme esta oportunidad? Fernando sonrió. Porque hace 35 años yo era tú, un mecánico joven, talentoso, pero sin recursos ni oportunidades. Un hombre mayor que tenía un pequeño taller me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Me enseñó no solo sobre motores, sino sobre cómo hacer negocios con integridad. Cuando murió, me dejó su taller en su testamento, diciendo que confiaba en que yo lo haría crecer. Esa fue la semilla de todo esto. Hizo un gesto abarcando la oficina y, por extensión, todo su imperio empresarial. Ahora es mi turno de dar esa oportunidad a alguien que la merece. ¿Aceptas el puesto, Roberto? Roberto sintió los ojos llenársele de lágrimas. Pensó en su padre, que había trabajado hasta su último día para darle una mejor vida. Pensó en su madre, que nunca había perdido la fe en él. Pensó en todos los años de estudio solitario, las noches trabajando en su laptop, después de días agotadores en el taller, las veces que había dudado si algún día tendría la oportunidad de demostrar lo que valía. Sí, dijo con voz firme a pesar de la emoción. Acepto, señor Villarreal, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. Fernando caminó hacia él y extendió su mano. Llámame Fernando, y sé que no me voy a arrepentir. Bienvenido al equipo. Gabriela entró a la oficina con un folder. Los documentos de contratación están listos para firma. Durante la siguiente hora, Roberto firmó su contrato de trabajo, recibió información sobre sus beneficios y discutió los detalles de su nueva posición. Comenzaría en 2 semanas, tiempo suficiente para dar aviso apropiado en el taller Hernández y prepararse para su nueva vida profesional. Cuando Roberto salió del edificio esa noche, caminó en estado de shock por varias cuadras antes de tomar el camión. En lugar de regresar directamente a casa, bajó en el centro de Guadalajara y entró a una iglesia pequeña. Se sentó en una banca al fondo, mirando el altar iluminado por velas, y lloró silenciosamente. Lloró por su padre, que no estaba ahí para ver este momento. Lloró de gratitud hacia Fernando, un desconocido que había visto su valor cuando otros solo veían su falta de certificaciones. Y lloró de alivio, porque finalmente, después de años de lucha, tenía la oportunidad de demostrar lo que valía. Cuando llegó a casa, eran casi las 11 de la noche. Su madre todavía estaba despierta, cosiendo ropa como hacía frecuentemente para ganar dinero extra. «Mijo, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada». Roberto se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «Mamá, siéntate, tengo que contarte algo». Le contó toda la historia, desde el encuentro casual con Fernando en el estacionamiento hasta la oferta de trabajo de esa noche. Doña Carmen escuchó con los ojos cada vez más abiertos, llevándose una mano a la boca cuando Roberto mencionó el salario. «¿25,000 pesos al mes?», susurró. «Mi hijo, eso es una fortuna. Y eso es solo el inicio, mamá», dijo Roberto, su voz llena de emoción. «Van a pagarme cursos en el extranjero, voy a tener un auto de la empresa. Pero lo más importante es que voy a poder hacer lo que siempre quise, trabajar con la tecnología automotriz más avanzada y enseñar a otros». Doña Carmen abrazó a su hijo, llorando de alegría. «¿Tu padre estaría tan orgulloso? Él siempre supo que eras especial». «Esto es por ti también, mamá», dijo Roberto, «por todos los años que trabajaste tan duro para mantenernos. Ahora yo puedo cuidarte». Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino. Roberto habló con don Héctor Hernández, el dueño del taller donde trabajaba, explicándole la situación. Don Héctor,
Un hombre de 60 años que había sido más mentor que jefe para Roberto, lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que eras demasiado bueno para mi tallercito», le dijo. «Ve y demuéstrales de qué está hecho un mecánico de verdad». Los últimos días en el taller Hernández fueron agridulces. Roberto había hecho amigos ahí, había aprendido mucho, pero sabía que su futuro estaba en otro lugar. Su primer día en Grupo Villarreal Automotriz fue memorable. Llegó a las 8 de la mañana a las oficinas corporativas, vestido con traje nuevo que había comprado específicamente para la ocasión. Gabriela lo recibió y lo condujo a su nueva oficina en el piso 7. Era más grande que la sala de su departamento. Tenía un escritorio ejecutivo, computadora de última generación, ventanas con vista a la ciudad y una biblioteca con manuales técnicos de todas las marcas que la empresa representaba. «Esta es tu oficina», dijo Gabriela. «Fernando quiere verte en la sala de juntas del piso 8 a las 9. Ahí conocerás a tu equipo». A las 9, Roberto subió al piso 8. En la sala de juntas estaban reunidas 15 personas, gerentes de servicio de todas las concesionarias del grupo. Fernando hizo las presentaciones. «Caballeros, les presento a Roberto Mendoza, nuestro nuevo gerente técnico de capacitación y control de calidad. Roberto será responsable de elevar nuestros estándares de servicio en todas las concesionarias y de asegurar que nuestros técnicos sean los mejor capacitados de toda la región». Hubo algunos murmullos. Roberto podía sentir el escepticismo en el ambiente. Era joven, venía de un taller pequeño. ¿Qué podía enseñarles a ellos? Fernando lo percibió también. «Sé que algunos de ustedes dudan», dijo directamente, «así que les propongo una demostración. Traigan el vehículo con el problema más complejo que tengan actualmente en sus talleres, el que ninguno de sus técnicos ha podido resolver. Roberto lo diagnosticará». Los gerentes intercambiaron miradas. Uno de ellos, Jorge Maldonado de la concesionaria Mercedes-Benz, habló. «Tenemos un S-Class 2019 con un problema intermitente en el sistema de suspensión neumática. A veces funciona perfectamente, a veces se colapsa sin razón aparente. Lo hemos tenido 2 semanas y nuestros mejores técnicos no encuentran el problema». «Tráiganlo», dijo Fernando con confianza. 1 hora después, el Mercedes-Benz Clase S estaba en el taller de la concesionaria Mercedes-Benz, con Roberto observándolo mientras todos los gerentes y varios técnicos principales observaban. Roberto pidió el historial de diagnósticos que ya se habían hecho. Había sido exhaustivo. Habían reemplazado sensores, verificado líneas de aire, probado el compresor, revisado el módulo de control. Todo indicaba que el sistema estaba funcionando correctamente, pero el problema persistía aleatoriamente. Roberto se sentó en el auto y comenzó a hacer preguntas específicas. ¿En qué momentos específicos falla? ¿Hay algún patrón de temperatura, velocidad o condiciones de manejo? «No hemos encontrado ningún patrón», respondió uno de los técnicos. «Puede fallar en frío o en caliente, a baja o alta velocidad». Roberto salió del auto y pidió levantarlo en el elevador. Durante 40 minutos, inspeccionó meticulosamente cada componente del sistema de suspensión neumática. Los técnicos se miraban entre sí, algunos con expresiones escépticas. Roberto ignoró las miradas y continuó su inspección sistemática. Finalmente, se detuvo en uno de los sensores de altura en la suspensión trasera derecha. Lo desconectó, lo sacó cuidadosamente y lo examinó bajo una luz brillante. «Aquí está el problema», anunció. «Este sensor tiene una microfisura en la carcasa. No es visible a simple vista, pero cuando el sensor se calienta con el uso, la fisura se expande ligeramente, permitiendo que entre humedad. Eso causa lecturas erróneas que confunden al sistema de control», mostró el sensor a los técnicos.
Con una lupa la fisura era apenas visible, una línea delgadísima en la carcasa de plástico. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Jorge, genuinamente impresionado. Eliminación sistemática, explicó Roberto. Ya habían verificado todos los componentes principales, así que el problema tenía que estar en algo sutil. Los sensores de altura son componentes robustos pero no indestructibles. Una fisura microscópica que permite entrada de humedad intermitente explicaría perfectamente los síntomas aleatorios que describieron. Reemplazaron el sensor y el problema desapareció completamente. Los técnicos estaban impresionados. Los gerentes escépticos ahora miraban a Roberto con respeto. Fernando sonrió. ¿Alguna otra pregunta sobre las calificaciones de Roberto? Nadie dijo nada. Durante los siguientes meses, Roberto se sumergió completamente en su nuevo rol. Visitaba cada concesionaria regularmente, observaba a los técnicos trabajar, identificaba áreas de mejora y desarrollaba programas de capacitación personalizados. Su enfoque no era crítico, sino educativo. No llegaba a señalar fallas, sino a enseñar mejores prácticas. Los técnicos, inicialmente recelosos, comenzaron a respetarlo cuando vieron que Roberto no solo sabía teoría, sino que podía ensuciar sus manos y resolver problemas complejos junto a ellos. Implementó un sistema de certificación interna que reconocía y recompensaba la excelencia técnica, motivando a los mecánicos a mejorar constantemente. Fernando observaba el progreso de Roberto con satisfacción. Los índices de satisfacción del cliente subieron, los tiempos de reparación mejoraron y las quejas por diagnósticos incorrectos disminuyeron dramáticamente. Roberto no solo estaba cumpliendo con sus responsabilidades, las estaba superando. A los 6 meses en su puesto, Fernando llamó a Roberto a su oficina. «Los números son excelentes», dijo, mostrándole gráficas de desempeño. «Pero hay algo más que quiero discutir contigo». «¿Qué pasa?», preguntó Roberto, preocupado de que hubiera algún problema. «Quiero crear un programa especial», explicó Fernando. «Un programa de becas para jóvenes talentosos de escasos recursos que quieran ser mecánicos automotrices de lujo. Les pagaríamos su capacitación completa y les garantizaríamos empleo en nuestras concesionarias al graduarse». Roberto sintió que su corazón se aceleraba. «Eso sería increíble. Y quiero que tú lo dirijas», continuó Fernando. «Tú entiendes lo que es tener talento pero no oportunidades. Tú sabes cómo identificar el potencial real más allá de las apariencias. ¿Lo harías?». «Sería un honor», respondió Roberto sin dudar. Durante el siguiente año, el programa Villarreal de Excelencia Técnica se convirtió en realidad. Roberto estableció criterios de selección basados no en calificaciones escolares o recursos económicos, sino en aptitud técnica, ética de trabajo y deseo de aprender. La primera generación tuvo 20 becarios, jóvenes de colonias populares de Guadalajara que nunca habían soñado con trabajar en concesionarias de lujo. Roberto se involucró personalmente en su capacitación, enseñándoles no solo habilidades técnicas, sino también los valores de honestidad, profesionalismo y mejora continua que Fernando le había inculcado. Les contaba su propia historia, de cómo un encuentro casual con un hombre en un estacionamiento había transformado su vida. «El conocimiento técnico es importante», les decía, «pero el carácter es lo que realmente define a un profesional excepcional». 2 años después de su incorporación a Grupo Villarreal Automotriz, Roberto estaba en la ceremonia de graduación de la segunda generación del programa de becas. Ahora tenía 36 años, un departamento más grande donde vivía con su madre,
quien ya no tenía que trabajar y había completado 3 certificaciones internacionales, todo pagado por la empresa. Pero su mayor orgullo no era su propio éxito, sino ver a 40 jóvenes graduándose, listos para comenzar carreras prometedoras en la industria automotriz. Entre ellos estaba Miguel, un chico de 19 años de la colonia Santa Cecilia que le recordaba a sí mismo años atrás, talentoso, hambriento de conocimiento pero sin recursos. Roberto lo había encontrado trabajando en un taller de llantas, había reconocido su potencial y lo había reclutado para el programa. En la ceremonia, Miguel dio el discurso de graduación. «Hace 2 años», dijo, su voz firme a pesar de su juventud. «Yo pensaba que mi destino era trabajar toda mi vida en empleos mal pagados. Hoy, gracias al ingeniero Mendoza y al señor Villarreal, voy a comenzar mi carrera en la concesionaria Porsche. Pero más importante que el trabajo, aprendí que el talento y el esfuerzo pueden superar cualquier desventaja si alguien te da la oportunidad de demostrarlo». Roberto aplaudió con lágrimas en los ojos. Fernando, sentado junto a él, le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien, Roberto». «Muy bien. Solo estoy haciendo lo que usted hizo por mí», respondió Roberto. «Así se construyen los legados», dijo Fernando. «No a través de edificios o dinero, sino creando oportunidades que se multiplican. Tú recibes una oportunidad, luego creas oportunidades para otros, y ellos hacen lo mismo. Es un ciclo que nunca termina». Esa noche, Roberto regresó a casa y se sentó en su escritorio, el mismo donde había estudiado durante años cuando era solo un mecánico soñador en el taller Hernández. Abrió su laptop y comenzó a escribir sus planes para la 3ª generación del programa de becas. Quería expandirlo, llevar a 50 becarios, incluir no solo mecánicos, sino también personal de servicio al cliente y asesores de servicio. Mientras escribía, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hablo con Roberto Mendoza?», preguntó una voz joven y nerviosa. «Sí, soy yo. Mi nombre es Carlos. Trabajo en un taller pequeño en Tlaquepaque. Un amigo me dio su número. Dijo que usted ayuda a mecánicos que quieren mejorar. Yo no terminé la secundaria, pero soy bueno con los motores. ¿Cree que podría tener una oportunidad en su programa?». Roberto sonrió. «Cuéntame sobre ti, Carlos. ¿Qué tipo de trabajo haces actualmente?». Durante la siguiente media hora, Roberto escuchó la historia de Carlos, un chico de 21 años que había abandonado la escuela para ayudar a su familia, pero que tenía pasión por los automóviles. Reconoció en él el mismo fuego que él había tenido a esa edad. «Carlos, ven a las oficinas de Grupo Villarreal el próximo lunes a las 2 de la tarde», dijo finalmente. «Vamos a hacer una prueba práctica. Si tienes el talento y la actitud, encontraremos un lugar para ti en el programa». «¿En serio?». La voz de Carlos se quebró de emoción. «Gracias, ingeniero. Gracias». Después de colgar, Roberto se recostó en su silla y miró por la ventana de su departamento hacia las luces de Guadalajara. 3 años atrás, él había sido Carlos, un mecánico talentoso pero sin oportunidades, preguntándose si algún día tendría la oportunidad de demostrar su valor. Fernando Villarreal le había dado esa oportunidad no por caridad, sino porque había visto su potencial y había creído en él. Ahora Roberto continuaba ese ciclo, identificando talento oculto y creando oportunidades para que otros pudieran brillar. En la distancia podía ver las luces de la concesionaria BMW de Avenida Américas, donde todo había comenzado con un rechazo que en ese momento pareció devastador, pero que había sido parte de un plan más grande. Sonrió al recordar el BMW negro con el cofre levantado, Fernando vestido como trabajador, la prueba disfrazada de casualidad. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de Fernando. «Roberto,
Tenemos junta directiva mañana a las 10. Voy a proponer crear 2 nuevas concesionarias en León y Querétaro. Quiero que seas tú quien establezca los departamentos de servicio desde cero. Es hora de que tengas tu propio equipo de gerencia. Roberto leyó el mensaje 2 veces. Gerente de operaciones de servicio para 2 concesionarias nuevas. Era una promoción que lo colocaría entre los ejecutivos más altos de la organización. Respondió: estaré ahí. Gracias por seguir creyendo en mí. La respuesta de Fernando fue inmediata. No es creer, Roberto. Es reconocer lo que eres. Un líder excepcional que entiende que la verdadera excelencia se construye dando oportunidades a otros. Roberto guardó su teléfono y miró las notas que había escrito sobre la expansión del programa de becas. Agregó una línea adicional: explorar oportunidades en León y Querétaro para nuevos becarios. El ciclo continuaba. Una oportunidad recibida se había multiplicado en docenas de oportunidades creadas, y cada una de esas oportunidades crearía más oportunidades para otros. Era el legado más valioso que podía construir, más importante que cualquier título o salario. Esa noche, antes de dormir, Roberto entró al cuarto de su madre. Doña Carmen leía la Biblia con sus lentes de lectura. «Mamá, ¿estás despierta?» «Sí, mijo». «¿Qué pasa?» Roberto se sentó en el borde de su cama. «Solo quería decirte gracias. Por nunca dejar de creer en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo». Doña Carmen cerró su Biblia y tomó la mano de su hijo. «Tu padre siempre decía que el talento sin oportunidad es como una semilla sin agua. Necesita a alguien que crea en ella para florecer. El señor Villarreal fue esa agua para ti, ahora tú eres esa agua para otros». «Así es, mamá. Tu padre estaría tan orgulloso. No solo por tu éxito, sino por el tipo de hombre en que te convertiste. Un hombre que no olvida de dónde vino y que extiende la mano a otros que están donde tú estuviste». Roberto besó la frente de su madre y regresó a su cuarto. Se quedó dormido esa noche con una paz profunda, sabiendo que su vida tenía un propósito que iba mucho más allá de reparar automóviles o ganar un buen salario. Era parte de algo más grande, un ciclo de oportunidades que transformaban vidas y que continuaría mucho después de que él ya no estuviera. 3 años más tarde, Roberto Mendoza, ahora director de operaciones técnicas de Grupo Villarreal Automotriz, estaba en la inauguración de la concesionaria número 15 del grupo en León, Guanajuato. A sus 39 años, había entrenado a más de 200 técnicos, había establecido los estándares de calidad más altos de toda la industria automotriz mexicana y había visto a decenas de jóvenes de escasos recursos transformar sus vidas a través del programa de becas que él dirigía. En la ceremonia de inauguración, Fernando Villarreal, ahora de 69 años, y considerando su retiro gradual, dio un discurso emotivo. «Hace 6 años», comenzó, «conocí a un joven mecánico en un estacionamiento. En ese momento, tomé una decisión que muchos consideraron arriesgada. Darle una oportunidad a alguien que no tenía las certificaciones tradicionales, pero que tenía algo más valioso: carácter excepcional y hambre de excelencia. Hoy, ese joven mecánico es el director de operaciones técnicas de esta organización y ha sido instrumental en nuestro crecimiento. Pero más importante, ha creado un legado de oportunidades que ha cambiado más de 200 vidas. Roberto, ¿puedes acompañarme al frente?» Roberto subió al estrado, sorprendido. Fernando sacó un sobre de su bolsillo. «Roberto, dentro de 2 años planeo retirarme. He decidido que tú serás el próximo director general de Grupo Villarreal Automotriz. Este sobre contiene los documentos que te otorgan 20% de las acciones de la empresa. No es un regalo, es un reconocimiento a lo que has construido y a lo que sé que construirás en el futuro».
El aplauso fue ensordecedor. Roberto, con lágrimas en los ojos, abrazó a Fernando. «No sé qué decir», susurró. «Di que sí», respondió Fernando. «Di que continuarás este legado de excelencia e integridad». «Sí», respondió Roberto con voz firme. «Lo haré, lo prometo». Cuando la ceremonia terminó y los invitados se dispersaron, Roberto caminó solo por el taller de la nueva concesionaria. Tocó las herramientas, las bancadas de trabajo, los autos de lujo que esperaban ser atendidos. Pensó en ese joven de 34 años que había salido derrotado de una entrevista de trabajo y que por casualidad o por destino había ayudado a un desconocido con su auto. Pensó en cómo un simple acto de competencia y honestidad había desencadenado una transformación que no solo cambió su vida, sino las vidas de cientos de personas. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel, el joven al que había reclutado años atrás del taller de llantas. Ahora era supervisor técnico de la concesionaria Porsche. «Jefe, acabo de recibir a un chico que quiere ser mecánico. Viene de una situación difícil, pero tiene buena actitud. ¿Le damos una oportunidad?» Roberto sonrió mientras tecleaba su respuesta. «Dale todas las oportunidades del mundo. Solo asegúrate de que entienda que está recibiendo algo valioso y que algún día será su turno de dar oportunidades a otros». Guardó su teléfono y salió del taller hacia el estacionamiento donde lo esperaba su auto, un BMW Serie 7 negro, el mismo modelo que había reparado años atrás en aquel estacionamiento donde todo comenzó. Antes de subir, se detuvo y miró hacia el cielo estrellado de León. «Papá», susurró, «lo logramos, y vamos a seguir ayudando a otros a lograrlo también». Manejó de regreso a Guadalajara esa noche con el corazón lleno de gratitud y propósito. Su historia había demostrado una verdad fundamental. El verdadero éxito no se mide en títulos o dinero, sino en las oportunidades que creas para otros y en el legado de excelencia e integridad que dejas para las futuras generaciones. Y ese legado, iniciado por un encuentro casual en un estacionamiento, continuaría multiplicándose, tocando vidas, transformando destinos, demostrando que cuando el talento se encuentra con la oportunidad y ambos están unidos por la integridad, el resultado es una historia que inspira a generaciones. Si llegaste hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Déjanos un like para que podamos seguir compartiendo más historias inspiradoras como esta. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya tenido una segunda oportunidad que le cambió la vida? Tu historia podría inspirar a otros. Recuerda, el talento existe en todos los rincones. Solo necesita alguien que crea en él para florecer. Hasta la próxima historia.